Buenas noches a todos. Mi nombre es Ever Armando Cardona Grisales, presidente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas, y pues esta noche vamos a tratar el tema de urgencias hemato-oncológicas ya para cerrar el bloque de oncología en esta sesión. Ya previamente habíamos hablado un poco de la epidemiología y ya los compañeros habían mostrado un poco de lo que estaba sucediendo en Colombia. Sin embargo, quería traer como que un concepto claro de las emergencias oncológicas, y la definen como un evento agudo que pone en peligro la vida del paciente, que tiene un tumor y que ocurre como parte de un régimen de tratamiento complejo o de manera secundaria a la enfermedad maligna subyacente. Aproximadamente el 4.5% de las visitas al servicio de urgencias la representan los pacientes que tienen cáncer, obviamente, pues dentro de toda la gama que hay, pero pueden presentarse al servicio de urgencias. Incluso esto se aumenta un 14% de ingresos al servicio de unidad de cuidados intensivos, y hasta hace algunos años la tasa de mortalidad era muy elevada. Sin embargo, pues ha venido mejorando gracias a los nuevos manejos y tratamientos y terapias que se han desarrollado en los últimos años. Eh, Habíamos visto entonces que las emergencias oncológicas ya nos habían mostrado, hay cuatro bloques grandes: las hematológicas, las estructurales, las metabólicas y las que están relacionadas con el tratamiento. Ya habíamos manejado las complicaciones metabólicas y las mecánicas, y en esta ocasión entonces nos vamos a centrar en las complicaciones hematológicas. Sin embargo, quise traer también pues este cuadro donde en realidad podemos ver la incidencia y además de eso la tasa de supervivencia que tienen los pacientes de acuerdo pues al cáncer que tenga. Obviamente hay una gama muy alta de patología maligna, pero entonces esto nos ayuda como a enfocar un poco y a reconocer cuáles son los que realmente se nos pueden presentar a nosotros. Y como podemos ver, con una alta incidencia se nos presenta las neoplasias crónicas mieloproliferativas, la leucemia crónica linfocítica, y con una supervivencia de una tasa media, podemos ver que el mieloma y los linfomas difusos de células B largas también se presentan con gran frecuencia. Podemos ver entonces también que lo que son las leucemias linfoblásticas agudas, plastocitomas y el linfoma de Burkitt, pues también se pueden presentar con una baja incidencia, pero con una severidad moderada. Y los de peor supervivencia, que son los que pues, menos incidencia tienen por 100.000 habitantes, son los trastornos mielodisplásicos mieloproliferativos y la leucemia mieloide aguda y los síndromes mielodisplásicos con una incidencia media, ¿sí? Esto nos sirve como para que empecemos a identificar esos pacientes que nos empiezan a crear mayor riesgo en el servicio de urgencias de poder presentar algún tipo de emergencia oncológica que podamos desarrollar nosotros. El plan que traigo para esta noche entonces es revisar 4 puntos grandes de los trastornos hematológicos, porque pues en realidad es demasiado grande y demasiado extenso lo que podríamos hablar. De lo que hice resumir también en esto: la hiperleucocitosis y leucostasis, trombosis y cáncer, coagulopatía y la hiperviscosidad. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar con la hiperleucocitosis. Entonces, pues vamos a saber que la hiperleucocitosis, primero reconocer que la leucocitosis es un valor mayor a 100.000 leucocitos, ¿cierto? Una reacción leucemoide se da entre 50 y 100.000, y la hiperleucocitosis se da por lo general con unos valores mayor a 100.000. Esto también depende del tipo de tumor que estemos manejando o que se nos esté presentando, pero esto es como la referencia que tenemos nosotros actualmente. ¿Y qué es la leucostasis? Esta ya empieza a ser la manifestación clínica de esa hiperleucocitosis maligna. Sin embargo, como les mencioné, también dependiendo de la neoplasia que estemos manejando, que se nos esté presentando, tenemos síntomas, o se nos puede presentar la leucostasis con leucocitos por debajo hasta de 100.000. ¿Sí? Sin embargo, la presentación es más probable que podamos encontrar la leucostasis en pacientes con leucemia mieloide aguda. Esto es debido al tamaño, que es relativamente grande, y al aumento de la rigidez de esos blastos circulantes en sangre. Además de eso, vemos que se nos presenta al momento del diagnóstico entre un 5 y un 15% de la leucemia mieloide aguda, 10 al 25% de la leucemia linfoblástica aguda, del 20 al 40% de la leucemia linfocítica crónica, y hasta el 50% de la leucemia mieloide crónica. Hay que saber entonces pues, que también la leucemia mieloide aguda, la hiperleucocitosis se empieza a observar con mayor frecuencia, principalmente en la mielomonocítica, también en la monocítica y en algunos otros que pueden también que se pueden presentar como leucemia promielocítica aguda. A pesar de que las tasas de hiperleucocitosis y la leucostasis clínica son raras,
y son más raras en la leucemia linfocítica crónica y en la leucemia linfoblástica. Esto también se debe al tamaño, que es más pequeño, y a una mayor deformabilidad de esas células que se están presentando también allí. Tenemos que saber entonces que las leucemias que tienen mayor probabilidad de hacer una hiperleucocitosis, una leucostasis, entonces son las leucemias mieloides agudas, la leucemia linfocítica aguda, ¿sí? Y la leucemia mieloide crónica, y cabe también de la leucemia linfocítica crónica. Obviamente, como podemos ver, el riesgo de que desarrollen empieza a ser más bajo en la leucemia mieloide aguda y se empieza a presentar con mayor incidencia en la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Sin embargo, la presentación de leucostasis, como podemos ver en el cuadro, se presenta con mayor frecuencia en la leucemia mieloide aguda, aunque la presentación de esta, de hiperleucocitosis, sea más baja. ¿Listo? Es por eso que en la leucemia mieloide aguda se puede presentar hasta con conteos por debajo de hasta menores de 50.000 leucocitos que podemos presentar. Y obviamente también no podemos dejar de un lado que la leucostasis, la hiperleucocitosis, va de la mano también, que se puede desarrollar con algunos manejos, algunas terapias que nosotros estamos desarrollando y que se puede presentar también en el paciente. Pero para entender un poco esto, tenemos que entender también un poco la hematopoiesis normal que tenemos, ¿sí? Y tenemos las células madre hematopoyéticas pluripotentes que se dan en la médula ósea, y estas van a dar las células hematológicas, ¿sí? Obviamente con varios factores bioquímicos que van a influir en esa diferenciación celular, tanto para las células progenitoras linfoides o mieloides comunes. Esos precursores linfoides van a madurar obviamente dentro de esos órganos linfoides y se van a convertir finalmente en células asesinas naturales, linfocitos T y linfocitos B. Mientras las células progenitoras mieloides comúnmente van a dar lugares a los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, plaquetas y eritrocitos. Sin embargo, hay que tener en cuenta entonces que las células inmaduras son las primeras manifestaciones de esas células linfoides y mieloides. Sin embargo, en individuos sanos es menos del 5% de las células de la médula ósea y no se deben encontrar en la sangre periférica. Y esto pues nos ayuda a entender lo que estamos viendo en estos casos de estos pacientes. La fisiopatología en estos casos pues entonces se basa en 3 puntos grandes. Primero, la carácter del sangre como fluido, específicamente por la viscosidad. Y entonces esto hay que saber que el volumen total de leucocitos es el producto del recuento de glóbulos blancos y el volumen promedio de leucocitos individuales, ¿sí? Es más probable que ocurra entonces una leucostasis con células leucémicas más grandes y con recuentos de células periféricas más elevados. El otro punto importante de la fisiopatología que tenemos en cuenta para la hiperleucocitosis es el flujo fisiológico de eritrocitos, y esos leucocitos normales que van a fluir a través de los pequeños capilares, y obviamente dependen de esa deformabilidad que tienen. ¿Por qué? Porque esa es la interacción de las células que se dan a nivel de la luz capilar y con el endotelio. ¿Qué pasa? Esa relativa rigidez de las células leucémicas, principalmente los linfoblastos y mieloblastos, puede alterar el flujo. Y por último, la sobreexpresión, que esa se refiere a que esas células leucémicas tienden a sobreexpresar moléculas de la superficie, como lo son las selectinas y las moléculas de adhesión intracelular, lo que va a crear una mayor adhesión al endotelio, y esto va a generar obviamente aún más las tasis que se producen en estos pacientes. Dado esta fisiopatología, entonces tenemos varias manifestaciones clínicas. Sin embargo, es principal, y tenemos que recordar que las principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar son pulmonares y neurológicas, y reconocer que la leucostasis es más comúnmente un diagnóstico presuntivo, más basado por el riesgo de la neoplasia, como pudimos ver previamente, de las que más riesgo podrían tener de presentarse, más que llenar los criterios clínicos. Entonces, esto es una patología que tenemos que llenarnos de varios criterios y haber descartado previamente otras causas de estos síntomas para poder llegar a este diagnóstico. A nivel pulmonar, entonces, podemos ver que ahí se puede presentar hipoxia, disnea, taquipnea, falla respiratoria, ¿sí? A nivel neurológico, podemos ver que el paciente tiene déficits focales, convulsiones, delirios, papiledema. A nivel cardiovascular, el dolor torácico, el infarto de miocardio y la isquemia se pueden presentar en los pacientes también. También podemos tener alteraciones renales como una falla renal aguda, y obviamente se nos puede presentar a nivel hematológico con sangrado y coagulopatía. Y hay que tener en cuenta que en esta patología se puede presentar de manera conjunta también, por estos mismos mecanismos, un síndrome de lisis tumoral o incluso coagulopatía intravascular diseminada, que se nos puede presentar en los pacientes también. Hay que tener en cuenta también
que se nos puede presentar a nivel sistémico fiebre, fatiga o debilidad generalizada. Y es importante también reconocer que algunos pacientes que se presentan con leucostasis debido a una hiperleucocitosis se nos puede presentar también con priapismo, ¿sí? O puede presentar dolor abdominal, ¿sí? Entonces, hay que reconocer que a pesar de que el recuento de glóbulos blancos elevado que presentan estos pacientes por la hiperleucocitosis, ellos en realidad tienen una neutropenia funcional. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la cantidad de esos glóbulos blancos normales, como lo vimos en el desarrollo normal de esa hematopoiesis, y hasta el 80% de los pacientes con esa leucostasis van a desarrollar entonces fiebre, y eso es más por el aumento de la inflamación y obviamente pues va a aumentar el riesgo de la infección concurrente que se puede dar por ese estado relativo de inmunosupresión que presenta el paciente. Se ha tratado de llevar o de tratar de llevar como escalas que nos puedan colaborar con esto. Sin embargo, ninguna escala o ningún método de predicción nos ha, pues, ha ayudado de buena manera, con buena sensibilidad, especificidad y buenos valores predictivos positivos y negativos al diagnóstico de esta enfermedad. Este artículo de 2005 trató de llevar una escala que tenía 4 grados, los dividía entre 0, 1, 2 y 3, y de acuerdo a los síntomas que presentaran los pacientes, obviamente los principales, tanto neurológicos como pulmonares, entonces nos daba una probabilidad de que el paciente con hiperleucocitosis pudiese presentar una leucostasis. Sin embargo, pues a pesar de que se trató de desarrollar y esta tabla y esta escala presentó una buena sensibilidad, pues no ha sido bien usada y no ha tenido pues un uso frecuente por la misma dificultad que se crea al tratar, al tratar de predecir que solamente por síntomas pueda presentar el paciente la leucostasis. A nivel del laboratorio, entonces, pues, tenemos que incluir un recuento de un hemograma completo, ¿sí? Tenemos que tener un frotis de sangre periférica, el panel metabólico completo, obviamente tenemos que incluir todos los electrolitos, incluyendo magnesio y fósforo, y como lo había mencionado, porque estos pacientes se nos pueden presentar también con un síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Además de eso, los tiempos de coagulación, también por lo que había mencionado, el riesgo de que estos pacientes, por el compromiso hematológico, desarrollen una coagulación intravascular diseminada. Obviamente es importante tener en cuenta el fibrinógeno, el dímero D, y obviamente productos de fibrina, como también lo está en el ácido úrico, el lactato y la LDH. En realidad vemos que la malignidad se puede asociar generalmente a un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Sin embargo, pues esos pacientes que presentan hiperleucocitosis antes del tratamiento sí ha demostrado que tienen más probabilidades de tener una leucostasis pulmonar, por lo cual puede aumentar el riesgo de que pueda presentar una embolia pulmonar. ¿Sí? Incrementa el riesgo de hasta 3.4 hasta un 5% para todas las leucemias en estos pacientes. Entonces, hasta el momento que llevamos, vamos a saber que tenemos un paciente con una sospecha de leucemia, con un recuento de leucos, como lo hemos mencionado. Se pueden presentar con niveles de leucocitos por debajo de 50.000. Hay casos reportados desde 25.000, por eso acá lo toman desde 20.000. Y vamos a mirar esos síntomas que tiene el paciente. Si tenemos un paciente entonces con hiperleucocitosis, vamos a mirar síntomas neurológicos, pulmonares o síntomas isquémicos. Si no lo tenemos, vamos a considerar que es una hiperleucocitosis asintomática y por ende, pues vamos a observar a ese paciente, vamos a vigilarlo y obviamente siempre y muy importante apoyarnos en hemato-oncología o con el oncólogo que esté, ¿cierto? Si tenemos estos síntomas, algún síntoma neurológico, pulmonar o síntomas isquémicos, pues vamos a considerar una sospecha diagnóstica de leucostasis, ¿cierto? El soporte inicial, buena hidratación, tenemos que evitar los diuréticos y las transfusiones si es posible, y obviamente el manejo de las complicaciones, como lo pueden ser el síndrome de lisis tumoral, la coagulación intravascular diseminada. En estos casos vamos a hacer el manejo, como lo habíamos visto con nuestros compañeros que ya nos dieron información sobre el tema, y obviamente también tratar las infecciones. Y acá hay una discusión importante porque como este paciente puede presentar fiebre, pero se presenta con un estado de inmunosupresión, es muy difícil poder determinar en realidad pues a qué vamos, si vamos a tratar o no un paciente con una sospecha de una infección solamente por la fiebre. Entonces también hay que llenarnos de criterios para poder iniciar o no un antimicrobiano en estos pacientes. Y obviamente de manera urgente considerar la admisión a una unidad de cuidado crítico para una vigilancia conjunta e interdisciplinaria, obviamente con el hemato-oncólogo. El manejo de base de estos pacientes entonces es el tratamiento citorreductor. Obviamente tenemos en cuenta la hidroxiuria, la quimioterapia inicial, el esteroide y la leucoaféresis, ¿sí?
Entonces, ¿por qué son estos tratamientos? Primero por la citorreducción y segundo porque tenemos que ampliar el volumen plasmático. Sin embargo, como podemos ver, entonces tenemos estas 4 opciones de manejo en el paciente. La hidroxiurea se maneja como un agente antineoplásico, titulable comúnmente, lo que va a hacer es temporizar la hiperleucocitosis y la leucostasis mientras se espera la determinación en el inicio de la terapia definitiva, que es lo que el paciente va a requerir, ¿sí? Con unas dosis entre 50 a 100 miligramos kilogramo día, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el límite de la hidroxiurea es de 5 gramos día, ¿sí? Sin embargo, tener en cuenta que pues no vamos a llegar a ese tope y la idea es que podamos pues manejar dosis mucho más bajas. En la quimioterapia intravenosa, obviamente sabemos que este es el manejo, pues, la quimioterapia definitiva o el tratamiento definitivo es lo que necesita el paciente, pero se ha visto que la quimioterapia intravenosa inicial puede ayudar, obviamente, porque pues, va a matar rápidamente esos blastos leucémicos que están circulando, va a reducir el leucocrito y así va a aliviar los signos y síntomas de la leucostasis que se está presentando. Por lo general, citravina entre 1 a 2 gramos por vía intravenosa, obviamente también de la neoplasia y del tipo de neoplasia que se esté presentando. Los glucocorticoides, entonces tenemos en cuenta la dexametasona de 20 a 40 miligramos por vía intravenosa durante 2 a 3 días. Y la leucoféresis, que obviamente para este proceso requerimos entonces una máquina especial, un filtro adecuado para que pueda pues realizar todo lo que necesitamos nosotros para la extracción mecánica de esas células leucémicas que tenemos en la sangre por esa máquina de aféresis que se está manejando. Sin embargo, cuando revisamos la literatura, en realidad hay varios artículos, hay mucha información, pero principalmente son revisiones sistemáticas y algunas guías que nos empiezan a generar como un poco el enfoque de estos pacientes. ¿Y qué nos dicen? En realidad, poner hidroxiurea o dar quimioterapia a los pacientes o comparar la hidroxiurea con la leucoféresis, en realidad no impacta sobre lo que nosotros queremos, que es la mortalidad y el beneficio del paciente que tenemos, ¿sí? Sin embargo, pues algunas de las guías, como esta última que salió en el Lancet de la leucemia mieloide aguda, nos dice pues que en realidad la quimioterapia intravenosa puede ser útil en algunos casos. Sin embargo, pues la dexametasona es como uno de los pilares del manejo y es de lo que pues ha mostrado mejor evidencia para el manejo de estos pacientes. En conclusión, tenemos que para el manejo en el departamento de emergencias de estos pacientes, la base es los líquidos intravenosos, hidroxiurea, leucoaféresis o el glucocorticoide en los casos pues, que estemos analizando, tratar obviamente el síndrome de lisis tumoral y la coagulación intravascular diseminada. Y acá les traigo una foto de ese del hospital pues, donde rotamos nosotros, donde pues hemos realizado en algunas ocasiones pues la leucoaféresis para los pacientes con hiperleucocitosis. En cuanto a la trombosis, entonces, pues, eso es un tema muy amplio, ¿sí? Y sabemos que la trombosis y el cáncer, pues, van de la mano también, es uno de los factores de riesgo que tiene. ¿Por qué? Porque, pues, entonces sabemos que el riesgo de tromboembolismo, de trombosis venosa en esos pacientes con cáncer empieza a ser muy heterogéneo y depende en realidad de gran medida de esos perfiles de riesgo subyacente que tienen los pacientes. Entonces hay características que están relacionadas con el paciente, su demografía, las comorbilidades que tenga. Hay características específicas de la enfermedad, obviamente el tipo y el estadio del cáncer al que nos estamos enfrentando. Están los factores relacionados con el tratamiento, incluye acá también la radioterapia y otros agentes quimioterapéuticos que pueden generar obviamente el aumento y el factor de riesgo para sufrir de alguna enfermedad tromboembólica venosa. Y como podemos ver en esta gráfica, vemos que en un estudio que se hizo desde 1997 hasta el 2017, recolectando los pacientes que sí tenían cáncer respecto a los que no, vemos que con la barra azul, en realidad los pacientes con cáncer aumenta significativamente el riesgo de sufrir una enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Y para entender eso, pues ahí tenemos que saber que la trombosis venosa se va a desencadenar es por la hipercoagulabilidad que se da en la sangre, ¿sí? Obviamente hay estasis y hay activación de muchas otras sustancias en el endotelio vascular que se produce. No hay unos mecanismos y unos factores de riesgo que puedan compartirse en términos generales en esta situación del estado de neoplasia o de malignidad en el paciente. Sin embargo, ese estado hipercoagulable en la malignidad está impulsado por unas vías exclusivas del cáncer. ¿Cuáles principalmente? Primero, la presencia de la malignidad va a activar va a aumentar la activación de la cascada de la coagulación y de las plaquetas, y además de eso los niveles circulantes de algunas células sanguíneas como son plaquetas y leucocitos, como pudimos ver.
Además de esto, los tratamientos anticancerígenos como la quimioterapia y las nuevas terapias dirigidas pueden aumentar también ese riesgo de trombosis por medio de mecanismos que aún no están muy bien dilucidadas, ¿sí? Y obviamente tenemos que tener en cuenta también entonces las características del paciente, como la edad, el sexo, si ha tenido historial previo de alguna trombosis, las comorbilidades que tenga en ese momento. ¿Cuáles pueden ser importantes? La anemia, la insuficiencia renal y hepática, obviamente la sepsis por el estado hipercoagulable que también nos puede producir en el paciente también, ¿sí? Obviamente todos estos mecanismos que hemos mencionado van a incluir esa expresión de proteínas por parte de los tumores que van a alterar esos sistemas del paciente, como es el número de plaquetas, los leucocitos y los mecanismos que el tumor expresa las proteínas procoagulantes que va a liberar a la circulación finalmente. Entonces, para entender un poco esa fisiopatología, hay que tener en cuenta entonces primero que hay unas proteínas tumorales que alteran los sistemas del huésped, ¿sí? Entonces, han encontrado que los niveles de diferentes biomarcadores en las circulantes en la activación plaquetaria principalmente entran a jugar un papel importante. ¿Cuáles? Selectina P soluble, ligante CD4 soluble, la trombospondina y además de eso el factor plaquetario 4, que obviamente van a aumentar bastante en los pacientes que tienen cáncer. También han encontrado que los niveles plasmáticos del factor von Willebrand, que se une a las plaquetas y va a promover la coagulación, están aumentados en los pacientes con cáncer, principalmente los que tienen cáncer colorectal, de vejiga y de ovario. Ya sabemos que la leucocitosis va a crear obviamente mayor riesgo de esto y esto se observa en 14 a un 30% de los pacientes con cáncer, ¿sí? Principalmente aumenta más y se ve frecuentemente en el paciente con cáncer de pulmón y colorectal. Secundario a esto, los niveles tanto de neutrófilos como de monocitos aumentan también en esos pacientes que tienen sarcoma. También tenemos las proteínas tumorales procoagulantes y tenemos que saber que varios tipos de cáncer pueden expresar altos niveles de estas proteínas, ¿sí? Principalmente gliomas humanos, cáncer de páncreas, cabeza, el cuello y pulmón, que lo que va a hacer es que también puede ser transportado por vehículos eléctricos y vesículas en las membranas liberadas por estas células en las proteínas que se están formando allí. Hay niveles plasmáticos de activadores del factor 12, por lo cual van a aumentar en ese paciente con cáncer. Por ejemplo, en el ADN libre de las células circulantes, aumentan estos pacientes con el que tienen algún tipo de neoplasia. Y además, los agentes quimioterapéuticos aumentan también esos niveles de ADN libre en los pacientes, principalmente con los cánceres de mama. El inhibidor activador de plasminógeno, se enfoca en inhibir la activación del plasminógeno y por tanto va a reducir esa degradación de fibrina dependiente de la plasmina. Y obviamente, como es de esperar, pues los niveles elevados de plasminógeno van a estar asociados al riesgo de trombosis en el paciente. Y la opoplanina, que es una glicoproteína transmembrana y funciona como un legado para ese receptor plaquetario de lectina que va a inducir la activación plaquetaria. Y por esos medios fisiopatológicos es que a nosotros se nos puede presentar en el paciente el aumento del riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer. Sin embargo, para el enfoque diagnóstico de los pacientes con cáncer y que vamos a referir un riesgo de trombosis, tenemos que tener claro que es un paciente que tiene cáncer que puede aumentar el riesgo, pero el enfoque diagnóstico sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que medir ese riesgo que tiene el paciente, ¿sí? Y si conocemos y sabemos que la aterosclerosis y el embolismo son las principales causas de trombosis en los pacientes, también en los pacientes con cáncer. Como podemos ver, aquí tratan en esta gráfica de explicar 6 pasos para llegar en realidad a descartar toda esta amplia gama de causas que pueden llevarnos a sufrir una trombosis, la aterosclerosis, el embolismo, los medicamentos y otras sustancias, anomalías vasculares y anatómicas, y como podemos ver en el quinto escalón están los desórdenes sistémicos, dentro de ellos las patologías malignas hematológicas, las enfermedades autoinmunes, y como podemos ver después de pandemia, el COVID-19 también cobra importancia. Entonces, no por ser un paciente con cáncer o que tenga una neoplasia, pues vamos de inmediato a solicitar un estudio invasivo, una tomografía, exponerlo a contraste, que antes eso es lo que queremos reducir también en este tipo de pacientes. Podemos ver que las mayores complicaciones de la lesión renal aguda, entonces tenemos que evitarlo. Esto tiene que ser dirigido, tiene que ser escalonado y por eso vemos que en el quinto escalón está la malignidad como una de las causas para descartar ese paciente que está sufriendo una trombosis. Entonces no es que esa es la única causa, sino que tenemos que ir de manera dirigida a descartar lo que ese paciente puede estar sufriendo. Entonces, para el diagnóstico nos vamos a decantar por la evaluación clínica y por esas pruebas pretest, ¿cierto? Entonces, para el TEP, tener en cuenta, obviamente, la disnea, el dolor torácico, la hemoptisis que se puede presentar en los pacientes, aunque obviamente sabemos que la hemoptisis es rara.
En los pacientes con TBP o con la sospecha de trombosis venosa profunda, vamos a enfocarnos con el dolor en la extremidad, con calor, el edema asociado, y obviamente esto va asociado a esas pruebas pretest que nosotros tenemos, tanto para TEP como para TBP. Y el Wells Score, pues sabemos que es la piedra angular para este manejo, para poder pues descartar y llenarnos de motivos para saber si tenemos que hacer una prueba invasiva en el paciente o no. Hay otras escalas pretest como es el score de el PER, el de Geneva, pero también en los últimos años, desde el 2018 que se publicó, el algoritmo GEARS ha cobrado gran importancia mostrando pues una sensibilidad no muy buena, pero muy buena especificidad y un muy buen valor predictivo negativo para la detección de estos pacientes, y además de eso impactando bastante también en el uso o no de la angiotomografía contrastada en los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, reduciéndolo de entre un 14 hasta un 20% en los servicios de urgencias, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces que hay esas pruebas pretest nos van a ayudar obviamente para poder clasificar a ese paciente, sea de alta, baja o intermedia probabilidad. Sin embargo, también se han tratado de evaluar esos factores de riesgo que obviamente pueden estar relacionados con el paciente, con el tratamiento o con el cáncer, y que se puedan sumar para el factor de riesgo para ese paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un score de predicción que es el CORANA para los pacientes que tienen cáncer y que están sospechándose tromboembolia venosa, ¿sí? En este score, entonces, nos dicen que vamos a mirar el sitio del cáncer, ¿sí? Vamos a mirar las plaquetas, el conteo de plaquetario prequimioterapéutico, los niveles de hemoglobina, los leucocitos también antes de la quimioterapia y el índice de masa corporal. Y entonces con esta escala nos da un alto riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo bajo, y esta pues ha sido avalada en varias ocasiones pues, para la evaluación pretest de estos pacientes. Sin embargo, esta escala de Corana salió desde el 2008, ¿sí? Y es por eso que se han venido desarrollando otras escalas pretest para los pacientes que tienen cáncer. Y como podemos ver, a medida que ha transcurrido el tiempo, han salido muchas otras escalas, principalmente la Trolley Score del 2016, y actualmente unas que están cobrando gran importancia es el IMPET BTE y el SAFE, que son escalas pretest que nos pueden ayudar en realidad pues, para el enfoque diagnóstico y el enfoque pretest de estos pacientes que tienen un riesgo de trombosis. Asimismo, el tratamiento también ha cambiado, ha variado a través del tiempo. El primer ensayo clínico que demostró que la terapia anticoagulante con heparina y warfarina era eficaz, como podemos ver, empezó desde 1916. Y esto empezaron a ver que reducía tanto la recurrencia como la muerte en los pacientes con embolia pulmonar. Este primer estudio y esa primera publicación se hizo en 1957, más o menos medio siglo después de que se describió la heparina y casi 2 décadas después del desarrollo de la vitamina. Además de eso, esos antagonistas de la vitamina K, las heparinas de bajo peso molecular, se introdujeron ya desde la década de 1980, y esos antagonistas de la vitamina K reemplazaron entonces la heparina como el tratamiento de primera línea para la tromboembolia venosa en los pacientes con cáncer también o sin cáncer. Ya a finales de la década de los 90 se demostró que las heparinas de bajo peso molecular eran seguras para los pacientes que se podían tratar en casa, y obviamente volvieron a transformar el tratamiento inicial de la tromboembolia venosa en el ámbito hospitalario a un manejo ambulatorio, gracias también pues, a las heparinas de bajo peso molecular. Empieza a aparecer el Fundaparinox, y ya en el 2003 empiezan a aparecer los DOACs, que ya como pues sabemos y bien conocemos, después del 2018 podemos ver que hay un uso elevado de los DOACs pues, por todos sus beneficios que pueden tener. Sin embargo, pues para el manejo y los estudios de los pacientes con cáncer, se ha tratado de hacer tanto como el estudio para las profilaxis como para el tratamiento global del paciente, y solamente quise traer y mencionar varios de los estudios que se han tratado de hacer enfocados tanto a la profilaxis como el tratamiento. Este estudio salió en el 2021, entonces ya hay estudios que se han completado, como es el Canvas y el Caravaggio, que ya vienen pues mostrando pues grandes usos obviamente de los DOAC en los pacientes que tienen cáncer y que tienen un evento tromboembólico venoso. Para recordar, solamente para recordar, quería traer entonces tanto de la heparina bajo peso molecular, los mecanismos de acción, para que lo recordemos, y también de los DOAC, que son antagonistas directos del factor 10A.
Entonces, para la profilaxis podemos ver que entonces las guías nos recomiendan que principalmente las heparinas sirven mucho para los pacientes, tanto hospitalizados como para los pacientes ambulatorios, ¿sí? Los DOAC no están tan indicados para la profilaxis en los pacientes hospitalizados o prequirúrgicos, pero sí hay varios estudios que han mostrado beneficio en el uso de esos pacientes ambulatorios. Pero como podemos ver, la profilaxis mecánica obviamente solamente se deja en el ámbito hospitalario y no en el ámbito ambulatorio. Aquí podemos ver también entonces ya el tratamiento como tal de la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con cáncer y podemos ver pues que las heparinas siguen cobrando gran importancia. Podemos ver entonces la delteparina, enoxaparina y la nadoparina y obviamente pues los DOAC que siguen cobrando gran importancia. Obviamente también dependiendo de si tenemos que hacer un ajuste a la tasa de filtración glomerular y obviamente el tiempo que lo vamos a manejar como ya vamos a revisar. Entonces nosotros en esa trombosis asociada al cáncer, nosotros vamos a tener que mirar entonces varias cosas. Primero, si tiene una lesión no resecable gastrointestinal o si hay un cáncer urotelial, si hay un riesgo de sangrado en el paciente y además de eso, pues también vamos a mirar esos inductores fuertes de la CGP que tiene el paciente y les vamos a decantar por las heparinas de bajo peso molecular. Si tenemos otro tipo de pacientes con trombosis asociada al cáncer, nos vamos o con la heparina de bajo peso molecular o con los inhibidores con los DOAC. Obviamente, vamos a saber que entonces la terapia inicial sabemos que es entre 3 y 6 meses dependiendo del riesgo y esas comorbilidades que tenga el paciente, pero en los pacientes con cáncer, como vamos a ver ya más adelante en otra diapositiva, es una terapia extendida e indefinida hasta que pues en realidad tengamos todo claro con el paciente y ya hayamos hecho en realidad pues en todo el estudio del paciente, pero hasta ahora sabemos que la terapia es indefinida en estos pacientes. Sin embargo, esta guía nos dice entonces, bueno, tenemos un paciente con cáncer que tiene una trombosis venosa, pero tiene también trombocitopenia. Y acá nos la clasifican por varios grados y como podemos ver, también nos agregan pacientes con fibrilación atrial y pacientes que tengan reemplazo de válvula mecánica cardíaca. Nos la dividen en varios grados, pero importante y lo que quiero que quede como mensaje importante en esta diapositiva es que si tenemos plaquetas por debajo de 25.000, no hay anticoagulación, ¿sí? Tenemos que buscar otras consideraciones en estos pacientes, pero no se puede anticoagular. Obviamente en el grado 3, pacientes que tengan plaquetas por encima de 25.000 y menores a 50.000, entonces tenemos que hacer o dosis profiláctica o dosis reducida al 50%, pero también consideran la transfusión de plaquetas en estos pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa. Y como les había mencionado, entonces la duración del tratamiento anticoagulante para los pacientes con cáncer, pues definitivamente es una terapia indefinida y por ahora esto no ha cambiado en la literatura que hemos revisado nosotros hasta el momento. Hay contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, claro que las hay, pero quiero que recordemos otra vez, la trombocitopenia persistente por debajo de 20.000 es una contraindicación absoluta. Hay otras contraindicaciones relativas, que obviamente eso ya depende del hematoncólogo que esté tratando el paciente, pero nosotros en el servicio de urgencias tenemos que reconocer el riesgo de los pacientes que nos presentan tanto riesgo de sangrado como que se nos presenten con unas plaquetas por debajo de 20.000. El otro punto que vamos a tratar entonces era la coagulopatía. Sin embargo, en quise traer dos patologías importantes, las hemorragias intracraneales y también la leucemia promielocítica aguda. No quise traer la coagulación intravascular diseminada, pues dado que es un tema que es un poco más conocido, se nos presentan otras patologías y quise centrarme en realidad en lo que puede producir las patologías hematológicas malignas. Entonces, como podemos ver, los pacientes que pueden tener hemorragia intracraneal se presentan pacientes con cáncer y es secundaria hemorragia intratumoral, hasta en el 25 al 61% de los casos. Pero esto es probable que se deba más a la presencia de numerosos vasos en las paredes que son más delgadas y mal formadas en el sitio anatómico donde esté ubicado. Además de eso, pacientes con un crecimiento tumoral rápido, la invasión vascular y la necrosis tumoral van a aumentar el riesgo de una hemorragia intracraneal en los pacientes. Hay que reconocer que la hemorragia intracraneal puede enmascarar también una neoplasia maligna subyacente. ¿Por qué? Porque se puede presentar y puede debutar el paciente con la hemorragia y se nos puede pasar por alto también el tumor. Los tumores cerebrales pueden sangrar espontáneamente entre un 3.5 a un 14% y esto según el tipo de tumor.
¿Cuáles son los más comunes? Lo tenemos en la caja del lado derecho, entonces el meningioma, el schwannoma, hemangioblastomas, ¿sí? Astrocitomas, adenomas pituitarios, oligodendroglioma y el ependimoma, las metástasis también, principalmente de melanoma, pulmón, de mama, las células germinales, el tumor de células germinales, el carcinoma tiroideo y el carcinoma de células renales. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos tumores son los que más riesgo y más asociados están a sangrado intracraneal en los pacientes que podemos tener. Obviamente tenemos que saber que los hallazgos imagenológicos en la hemorragia relacionada con los tumores pues son similares a los que están causadas por patologías benignas, ¿sí? Como lo puede ser que una hipertensión, una ruptura de aneurismas, y lo que vamos a observar obviamente son hematomas parenquimatosos hipertensos en la tomografía, y obviamente vamos a ver un efecto de masa y además edema vasogénico. Es por eso importante que todos estos pacientes que se nos presentan al servicio de urgencias con un sangrado, verifiquemos obviamente y estemos seguros de lo que estamos revisando en la tomografía. La leucemia promielocítica aguda, entonces, es una variante, como podemos mencionar, una variante poco común de la leucemia mieloide aguda, y se presenta aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes con esta patología. Aunque no se presenta y no es tan común, tiene una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Los síntomas generalmente son los síntomas que se pueden presentar en los pacientes con otras leucemias agudas. Entonces, síntomas de presentación de leucemia que pueden corresponder al grado de citopenia, entonces pueden incluir el malestar, fatiga, debilidad, fiebre, pueden haber infecciones sobreagregadas, hematomas, sangrados, petequias en los pacientes. Y es por eso pues que entonces también tenemos que tener en cuenta que los pacientes que nos presenten con estos síntomas, pues tenemos que sospechar también la leucemia promielocítica aguda. Puede haber hiperfibrinolisis porque el INR se eleva y el fibrinógeno se disminuye. Pero tener en cuenta que estos pacientes se pueden presentar también con complicaciones hemorrágicas que pueden ser potencialmente mortales, principalmente intracraneales o pulmonares. También se han visto algunos efectos trombóticos hasta en 1 de cada 5 pacientes que tienen leucemia promielocítica aguda y pueden ser tanto venosos como arteriales. Acá incluyen tanto accidentes cerebrovasculares como, infarto como el infarto de miocardio. El diagnóstico presuntivo de esta patología se hace por la presencia de los promielocitos atípicos en el frotis de sangre periférica. Y el manejo de esta patología pues está centrada entonces en primero empezar de manera inmediata el tratamiento, es decir, tenemos que tener ese paciente en un centro especializado de cáncer, llamar al hematoncólogo para que pues se trate de la mejor manera el paciente que estamos teniendo allí. Obviamente tenemos que tratar la coagulopatía que se nos presenta en estos pacientes y todas las complicaciones hemorrágicas que tengamos. Sugieren que tenemos que tener un hemograma completo y pruebas de coagulación por lo menos cada 6 horas. Y tenemos que tener unos target, como es el fibrinógeno mayor a 1.5, un INR menor a 1.5 y unas plaquetas mayor a 30.000. ¿Listo? Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez a los pacientes se les ha iniciado el tratamiento, esos promielocitos que son los que encontramos en el frotis de sangre periférica pueden madurar rápidamente y esto puede conducir a una respuesta inflamatoria sistémica que se conoce como el síndrome de diferenciación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos el tratamiento, estos pacientes se nos pueden complicar con el síndrome de diferenciación y se nos puede presentar con fiebre, hipotensión, hipoxemia, derrame pleural o derrame pericárdico, ascitis, pueden hacer daño hepático y daño renal agudo. El manejo para esos pacientes que se nos presentan con un síndrome de diferenciación es con dexametasona 10 miligramos cada 12 horas. Y por último, entonces vamos a revisar la hiperviscosidad. Pero entonces para esto pues tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Primero es una complicación poco común del mieloma múltiple pues generalmente cuando recién se diagnostica y está asociado también con una alta carga tumoral. Como lo vamos a ver, hay otras patologías también asociadas que ya vamos a revisar. Es hiperviscosidad plasmática, entonces una complicación rara de esos trastornos monoclonales y policlonales que están asociados con la elevación de las inmunoglobulinas. No hay mediciones para iniciar el tratamiento, dado que pues en realidad generalmente se trata de medir la viscosidad, pero como no tenemos pues generalmente cómo medirla, entonces la presentación clínica lo que nos tiene que guiar para hacer la sospecha de este síndrome. Se observa hiperviscosidad en la sangre total en pacientes que tienen elevación tanto extrema de los glóbulos rojos como de los glóbulos blancos,
Y también hay que tener en cuenta que el hematocrito influye mucho pues en esta viscosidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la viscosidad, pues entonces es un fluido y es una medida a la resistencia de flujo basada en un esfuerzo cortante que se está produciendo, en este caso del vaso. Entonces, obviamente tenemos que saber que por leyes físicas el flujo es más fácil de lograr en un tubo más corto que en uno más largo. Y el flujo va a aumentar a temperaturas más elevadas y a presiones de conducciones más elevadas, como es la presión arterial sistólica la que nos está dando en este caso. Entonces, la viscosidad va a ser el resultado de la fricción entre las moléculas que se mueven a través de ese tubo y entonces, como tenemos los fluidos en el centro del tubo, se mueven a una velocidad mayor que los fluidos que van a lindar con el borde del tubo, en este caso el endotelio. Por eso el flujo a nivel central es mayor que en la periferia. Y esto, pues obviamente, pues lo conocemos es por la ley de Newton que pues, nos da esta explicación de la viscosidad que tenemos en los pacientes. Tener en cuenta, pues entonces, que desde 1932 y entre 1937 se empezó a hablar un poco sobre estos términos y sobre esta patología de la hiperviscosidad. Sin embargo, fue el doctor Fahey quien acuñó en realidad el término clínico como síndrome de hiperviscosidad en 1965. Previamente solamente había informes del aumento de la viscosidad sérica en el mieloma múltiple, pero ya en 1944 el doctor Waldenström nos da una luz un poco más amplia y nos habla también de la hiperviscosidad elevada, de la viscosidad elevada en los pacientes con macroglobulinemia. Él describió una tríada para la detección de esta patología que era sangrado de las mucosas, alteraciones visuales y la disfunción neurológica en los pacientes. El doctor pues, Gösta Waldenström, procedente de Suecia, en 1944 empezó con el informe de 2 pacientes que presentaron un cuadro clínico que pensó que estaba relacionado con el mieloma múltiple como una manifestación inicial del mismo. Inicialmente lo llamó fue mielomatosis incipiente, pero posterior a esto fue que empezó a llamarlo ya síndrome de hiperviscosidad y obviamente ya pues después la macroglobulinemia de Waldenström. Él que dijo finalmente, concluyó que esas proteínas gigantes, esas macroglobulinas que estaban siendo las responsables de esa hiperviscosidad sérica, estaba posiblemente relacionada con el mieloma. Y pues finalmente sabemos que estaba también en lo correcto pues al afirmar esto. Entonces, como podemos ver, hay varias patologías que se pueden presentar y que pueden estar asociadas a esta hiperviscosidad y lo podemos encontrar tanto en suero como en la sangre total. Las patologías de las crioglobulinemias, tanto tipo 1 como tipo 2, son causas bien descritas de hiperviscosidad y eso es explicado por el fenómeno de gelificación que se produce en la circulación periférica de ellos. El síndrome de Sjögren está asociado también a una marcada hiperglobulinemia policlonal que puede llevar a un síndrome de hiperviscosidad. La infección por VIH no controlada y que puede estar asociada a una enfermedad hepática puede producir finalmente hiperglobulinemia y obviamente lleva una hiperviscosidad también. La viscosidad de la sangre, pues por lo general, como lo hemos mencionado, no se mide tanto en los laboratorios clínicos y por esto el manejo se basa principalmente también en las pautas de hematocrito, que esté por debajo del 45%. Y obviamente también con los recuentos de los blastos, que sean menores a 100.000. ¿Y esto para qué? Pues para tener como una justificación tanto de la sospecha clínica y de estos valores, como para llenarnos de motivos y finalmente llevar a ese paciente a que pueda pues, ser tratado con la sospecha clínica que tenemos. La viscosidad de la sangre total depende entonces del hematocrito, de la agregación reversible de esos glóbulos rojos, de las propiedades mecánicas que tienen estos y de la viscosidad del plasma que se nos está presentando. Pero entonces las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Entonces hay 3 puntos grandes que son el sangrado de las mucosas, las anomalías visuales y las anomalías neurológicas. Entonces esos pacientes se nos pueden presentar con algún tipo de alteración neurológica, pueden presentar más lentitud, lo refieren ellos, y hay pacientes que se presentan incluso con hipoacusia y en algunos casos está descrito que está asociado a esto también. Pero el hallazgo más importante son las anomalías visuales. Es por eso que todos los pacientes que tenemos con una sospecha de un síndrome de hiperviscosidad, tenemos que hacer un fondo de ojo para poder ver esas manifestaciones que se dan en el fondo de ojo, como son obviamente pues esas rupturas de la vasculatura venosa que se puede presentar. Entonces es importante en estos pacientes mirar las hemorragias en las mucosas, epistaxis. Dicen que pues, los pacientes que se presentan con epistaxis recurrente en el servicio de urgencias, pues podemos empezar a sospechar un paciente que tenga una neoplasia oculta.
sangrado gingival, gastrointestinal o retinal, la alteración del visual, como lo podemos ver, ellos pueden presentar papiledema, obviamente pueden presentar como una visión borrosa. Las manifestaciones neurológicas como la somnolencia, la hemorragia cerebral, convulsiones o ataxia, y a nivel cardíaco pues, se pueden presentar obviamente el compromiso del gasto cardíaco y puede presentar falla cardíaca en estos pacientes. El tratamiento entonces, como pudimos ver, que está derivado de dos grupos grandes, como es el suero y el plasma, entonces son las proteínas las que determinan el nivel de viscosidad en ambas. En una el fibrinógeno y en el otro las inmunoglobulinas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante acá? El nivel medio de IgM que produce hiperviscosidad en la macroglobulinemia de Waldenström está informado ya desde la Universidad de California en San Francisco en un rango de 5.000. El de la inmunoglobulina G de 10.000 miligramos por decilitro y la inmunoglobulina A de 7.000, aunque pues las principales son la G y la M que vamos a evaluar nosotros. El tratamiento entonces, por ende, se basa en dos cosas grandes, que es la féresis, tanto por centrifugación como por filtración de doble membrana. Sin embargo, la filtración de doble membrana es el mecanismo y el método menos utilizado y por eso nos queda la centrifugación, ¿sí? Se ha visto que el intercambio plasmático en estos pacientes disminuye la viscosidad del plasma entre un 30 y un 50%. Y para las patologías con inmunoglobulinas elevadas, el intercambio reduce hasta un 60% esas manifestaciones. Y en este artículo que nos da el Journal del Clinical Apheresis, ellos nos explican entonces en varios estudios que tuvieron haciendo esta plasmaféresis, este recambio plasmático, y vemos cómo todas, en la gráfica A, ambas sesiones, tanto por filtración como por centrifugación, disminuyen obviamente esa hiperviscosidad antes y después de la terapia. Solamente la filtración podemos ver que aunque hay una disminución, no es tan marcada como si se nos presenta en la centrifugación, y es por esto mismo pues que es el método de elección para el manejo de estos pacientes. Y obviamente como todo tratamiento tiene reacciones adversas, pues las que mayormente se presentan en estos pacientes son la hipotensión y la fiebre en alguno de ellos, como podemos ver en la gráfica. Finalmente, entonces, tenemos esos pacientes que se presentan con alta sospecha clínica de hiperviscosidad, como lo vimos en la tabla previa. Entonces, vamos a saber si lo tiene o no lo tiene. Si lo tiene, pues vamos a hacer la medición de inmunoglobulina y los niveles de viscosidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar a hacer el cambio plasmático y finalmente, pues, para hacer la terapia iniciadora en esos pacientes. Si no tiene síntomas, entonces, pues vamos a mirar ese paciente que tiene síntomas, pero que no tienen riesgo de complicaciones irreversibles, y vamos a mirar también a medir la viscosidad. En este artículo nos la dan de 4, si es mayor a 4 vamos a empezar el recambio plasmático, y si es menor de 4, terapia para reducir los niveles de proteínas en sangre. Y aquellos que están asintomáticos, pues no vamos a empezar ninguna terapia que se requiera en estos casos. Finalmente, entonces, pues las conclusiones que les traigo: tener en cuenta que la hiperleucocitosis sintomática, es decir, la leucostasis, es una emergencia médica que se observa con mayor frecuencia en pacientes con leucemia mieloide aguda y se asocia a una alta mortalidad temprana. Hay varios enfoques de citorreductores, como lo vimos. Sin embargo, faltan pues, datos sólidos y estudios que respalden el enfoque óptimo para el manejo de estos pacientes. Ya sabemos que tenemos la hidroxiuria, ¿sí? La leucaféresis, pero también está el esteroide para el inicio de estos pacientes. La hiperviscosidad plasmática es una complicación rara de esos trastornos monoclonales y policlonales que se asocian a la elevación de las inmunoglobulinas, de estas proteínas. Mencionaron mucho también las triples terapias, que son las terapias basadas en rituximab, alquilantes y análogos de nucleósidos. Sin embargo, en realidad pues no hay buenos estudios que nos confirmen y nos respalden este manejo, por lo tanto no son tratamientos de primera línea. Y los estudios observacionales han demostrado pues que la plasmaféresis puede revertir rápidamente la mayoría de las manifestaciones clínicas del síndrome de hiperviscosidad sérico. Eso es lo que traía para hoy. Les agradezco. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a las preguntas o dudas que puedan tener. Doctor Eber, muchísimas gracias por la charla, muy completa. Es una exposición donde pues, nos enfrentamos a unas situaciones complejas a nivel hematológico oncológico. El doctor Alejandro Pineda se encuentra por acá, el doctor José Luis Mora también. Doctor Alejandro, adelante con sus comentarios sobre la charla y lo que usted nos quiera adicionar en el tratamiento de estos casos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. profe, yo lo Señor, escucho adelante. bien. Listo. Perfecto. Bueno, doctor Santiago, muchas gracias.
Doctor Ever, muy bien, muy buena su presentación. Creo que abarcó realmente todo lo que había que hablar sobre cada uno de estos puntos. Realmente son complicaciones frecuentes, pues más frecuente la hiperleucocitosis con leucostasis y, y la trombosis, obviamente, que es tal vez una de las condiciones que más complican el tratamiento de la enfermedad predominantemente oncológica sólida, aunque en hematología también, con la desventaja de que la enfermedad hematológica maligna suele estar acompañada de citopenias, lo que hace que sea más difícil, digamos, el abordaje terapéutico. En cuanto a hiperleucocitosis, realmente, pues lo más común es la presencia o en el diagnóstico de leucemias agudas. Lo vemos más en leucemia linfoblástica aguda, que suele debutar con un conteo de blastos mucho mayor que las leucemias mieloides, aunque también varía mucho dependiendo de las alteraciones citogenéticas y moleculares que haya, ¿cierto? Hay algunas traslocaciones como la 514 en la leucemia linfoblástica aguda que se asocia con mayor leucocitosis y presencia de eosinofilia, o en la pues, antigua clasificación FAB, que es una clasificación morfológica y por inmunistoquímica, que ya no utilizamos muchas, sobre todo la FAB M4 y M5, que son las mielomonoblásticas y las monocíticas, respectivamente, también se ve mucho más frecuentemente la hiperleucocitosis con leucostasis. La leucostasis pues suele ser más con un componente pulmonar y ahí lo que prima es la citorreducción. Realmente yo no soy partidario del uso de leucaféresis porque la leucaféresis es mucho más costosa. La colocación de un catéter de alto flujo en un paciente con una leucemia aguda es un reto completo porque usualmente están trombocitopénicos y coagulopáticos también. Recordemos que la única leucemia aguda mieloide que produce coagulopatía no es la M3, que es la promielo, sino que también la M4 y la M5, que son la mielomonoblástica y monocítica, también pueden producir algo de C y D. Entonces, realmente es un punto muy importante tener en cuenta que la leucocitaféresis no es compleja y no ha demostrado en estudios claros una diferencia en cuanto a supervivencia o mejores desenlaces versus el uso de hidroxiurea. Entonces, realmente yo soy muy partidario del uso de hidroxiurea. Tal vez en el único escenario en el que no iniciaría hidroxiurea es en un síndrome de lisis tumoral que no pueda ser controlado y donde se requiera pues una citorreducción temprana. Tal vez la leucoféresis pueda tener un papel, pero de resto realmente la efectividad de la hidroxiurea es muy buena, usando pues todas las profilaxis que se requieren para la lisis tumoral. En cuanto a trombosis, realmente pues ahorita ha cambiado mucho el escenario de uso de medicamentos, pues lo que tiene que ver con trombosis venosa específicamente, que es la más prevalente. Sabemos que ya los DOACs pues han tomado más fuerza, predominantemente en el escenario ambulatorio, más hacia Pixaban, pues por lo que el estudio Caraballo mostró que había incluso pues no se puede hablar de superioridad porque el estudio fue un diseño de no inferioridad con un HR determinado, con un límite superior establecido, entonces uno no puede hablar de que el medicamento es superior, pero sí se observó pues una menor tasa de eventos tromboembólicos comparado con heparina. Entonces digamos que esa es como la base que utilizamos ahora para manejo ambulatorio. Y para manejo hospitalario es importante resaltar que no podemos tampoco afirmar por completo que la alteparina sea superior a otras heparinas, que es como el mito que siempre hemos tenido por el estudio CLOT del 2008, pero recordemos que el estudio CLOT fue un estudio que comparó Dalte con Nadero, no directamente con Enoxa, y no fue un estudio de superioridad. Entonces, realmente la disponibilidad es dependiendo del tipo de heparina. Enoxaparina está bien, dalteparina está bien, naderoparina pues no la tenemos muy disponible realmente. Entonces también es otro punto pues como anotar muy claramente. Y respecto a la hiperviscosidad, pues es una complicación no muy frecuente, está más asociada sobre todo a la macroglobulinemia de Waldenström, como nos decía el doctor Eber, sobre todo cuando hay paraproteinemia con IgM mayor de 30 gramos por litro. Ahí es donde empezamos a considerar el riesgo. Pero siempre esos pacientes hay que vigilarlos clínicamente, estarles preguntando por cefalea, por epistaxis, por alteración del estado de conciencia, o cambios en el comportamiento que también son muy importantes, en la evaluación del fondo de ojo, porque desafortunadamente aquí no tenemos como la formación técnica para medir centipoils, que es como el punto más adecuado para yo determinar si es mayor o menor a 3 en algunas publicaciones, en otras se utiliza un punto de corte de 4 para yo definir tratamiento. Entonces, la clínica es fundamental. Si un paciente tiene ya una paraproteinemia IgM,
así esté por debajo de 30, pues por encima de 30 es donde está el mayor riesgo, hay que establecer a ciencia cierta si se beneficia o no de plasmaféresis y hay que empezar de inmediato, porque las terapias citorreductoras realmente no van a ser, no van a ser tan efectivas, tan rápidamente, se van a demorar. Pues el uso de protocolos RCBP, rituximab monoterapia, rituximab bendamustine, etcétera, pues que es lo que utilizamos, van a estar demorados. Y en mieloma, lo más común es IgA, usualmente. La IgA tiene un peso molecular mayor. El mieloma IgM es una cosa muy exótica, menos del 1% de los mielomas son son IgM. La mayoría son macroreunionias de Waldenström, ahí pues pide la mutación MID88 para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces también todo mieloma IgA con una paraproteinemia mayor a 50 gramos por litro, hay que evaluar clínica, porque si la clínica es positiva, hay que empezar plasmaféresis antes incluso del inicio de la terapia de inducción-consolidación, pues que ya uno va a escoger el protocolo dependiendo del paciente. Y con la parte de coagulopatía de promielo, que es afortunadamente una leucemia de baja prevalencia, sí hay que tener muy claro que es una urgencia, o sea, básicamente los hematoncólogos tenemos dos urgencias, la promielo y la hemofilia sangrando. La promielo es una urgencia, así no esté el hematoncólogo, empieza en ATRA, ¿cierto? El ATRA es diferente a la isotretinoína, pero el ATRA tiene que estar, de hecho eso fue algo que establecimos hace poco, que el ATRA siempre esté disponible en el hospital, porque un paciente con una sospecha de promielocítica es un paciente que tiene que iniciar ATRA en cuestión de 12 horas. Eso cambia la historia natural de la enfermedad. El ATRA desde el 76 cambió la probabilidad de supervivencia de un 90% de pacientes que fallecían a un 96% de tasa de curación sin trasplante halogénico de médula ósea. Entonces eso también es un punto muy importante a tener en cuenta para evitar que esos pacientes avancen a una CID, porque después se complica muchísimo el inicio del tratamiento y muchos de ellos terminan falleciendo a causa de la complicación por coagulopatía antes de poder iniciar una terapia. Entonces, no, esos eran como algunos punticos específicos. De resto, creo que la presentación estuvo muy buena, muy completa. Muchas gracias, doctor Eber, de verdad, por la presentación.